Casi cualquier situación puede recordarte el error que cometiste. Como una cascada de agua helada, vienen el sentimiento de culpa, el remordimiento, la sensación de que deberías haberlo hecho mejor. ¿Te suena esa sensación? Si es así, quédate conmigo, porque hoy te hablaré de los estragos que hace la autoexigencia en la autoestima. Quiero darte la bienvenida nuevamente a este espacio del podcast y por qué primero yo. Recordarte que en este espacio hablamos de psicología, empoderamiento y hacemos que todos estos conceptos sean mucho más aplicables a la vida cotidiana. Hoy estaremos hablando de la autoexigencia. La autoexigencia, bien nombrada, bien controlada, autodirigida, podría llegar a ser beneficiosa. Nos puede permitir identificar cuándo estamos cometiendo un error y resolverlo o solucionarlo nosotros mismos. O incluso nos podría permitir cumplir aquellas metas que nos hemos propuesto. El problema es cuando pasa a un escalón más y se vuelve incontrolable o poco saludable. En este orden de ideas, tendríamos entonces varias razones por las cuales la autoexigencia está en nuestras vidas de manera poco saludable. La primera de ellas es que interiorizamos esa voz externa que nos decía: puedes hacerlo mejor, te faltó más, deberías esforzarte, tú puedes con más. Esa voz que en algún momento fue mamá, papá o un maestro, que en algún momento sentimos que desmeritó el esfuerzo que pusimos en algo, que invisibilizó el esfuerzo que habíamos hecho para conseguir una meta, terminamos interiorizándola y ya no está afuera, sino que es dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra propia vivencia mental, que ahora está esa vocecita que te dice: deberías haberlo hecho mejor, eres un inútil, ¿por qué no puedes con eso? Mira todo lo que hiciste, y empieza un constante ronroneo mental, una rumiación de pensamientos que se vuelve casi incontrolable y te genera malestar, te genera muchísimo malestar emocional. Toda esta autoexigencia que interiorizaste, que de alguna manera te conviertes en tu propio verdugo, hace también parte de lo que podría llegar a dificultar que tengas una autoestima saludable. ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Pues bien, en muchas ocasiones la sensación de que debo ser perfecto, de que no puedo cometer errores, de que realmente necesito hacer las cosas bien, viene de la mano, encaminado, anclado con la sensación de que si no hago las cosas de manera perfecta, no voy a ser amado o valorado por las personas que están a mi alrededor. Es común en consulta encontrar algunos pacientes que tienen poca tolerancia al fracaso o a la frustración, y esto genera un grado de ansiedad que de alguna manera limita la cotidianidad de la persona, que les impide sentirse plenos en su cotidianidad. Imagínate un escenario cualquiera: estás en el trabajo, te mandaron a hacer una cosa y la acción no se ejecutó como se debía. Tu jefe ni siquiera te hace el llamado de atención de manera grosera, pero te dice: oye, mira, esto no puede volver a suceder, e inmediatamente tu cerebro exagera todo lo que está pasando. Me van a echar, no, pero porque ¿cómo puedo ser tan estúpido? ¿Cómo puedo hacer las cosas así? ¿Pero qué me pasa? ¿Y yo en qué estaba pensando? Y empieza ese ronroneo mental que termina de alguna manera exagerando, magnificando una situación que en un inicio pudo haber sido un error cualquiera, un error mínimo. El problema es que la autoexigencia hace que veamos las situaciones en términos de blanco o negros. No hay escala de grises, no hay lo hice bien pero faltó esto, no. O lo hago bien o lo hago mal, no hay un intermedio. Cuando nos valoramos a nosotros de esta manera, es muy difícil que podamos sentir que merecemos valor, a menos que hagamos todo de manera perfecta. Y esto es casi imposible de lograr.
¿Qué termina haciendo esto? Que la persona esté en una constante sensación de que no es suficiente, de que le falta más, de que debería dar más, de una cantidad de cosas que termina generando muchísimo malestar emocional. La segunda razón por la cual tendemos a sobreexigirnos es porque culturalmente en este preciso instante de la historia parece natural sobreexigirle al ser humano. Solamente ponte a pensar, hoy en día se quiere que tengamos casa, carro, beca, piscina, que seamos excelentes en nuestro trabajo, pero que también seamos madres presentes, que hagamos deporte, pero que también meditemos, que tengamos espacios con la comunidad, pero también espacios sociales en cócteles, y termina exigiéndosenos que hagamos de todo al mismo tiempo. Y esto es totalmente agotador. Entonces, aparte de que ya tenemos una vocecita interna que nos está diciendo tienes que mejorar, tienes que hacerlo bien, te falta, deberías haberlo hecho mejor, entonces vienen todas estas voces del exterior que terminan representándose en las redes sociales, en los medios de comunicación, que nos dicen te hace falta más, te hace falta aún más. No importa que ya tengas el trabajo perfecto, la familia perfecta, te falta el físico perfecto, te falta siempre te va a faltar para la sociedad del consumo y de la psicopolítica. Siempre va a faltar más. Esto que termina diciéndonos, y esto es una llave de la autoestima, esto es, mejor dicho, algo que tienes que grabarte en tu mente. Tú vales independientemente de los errores cometidos. Te lo repito, tú vales independientemente de los errores cometidos. No importa cuántos errores cometas, si tú los percibes como un aprendizaje, los conviertes de manera resiliente en eso. Si tú lo ves como algo que amenaza tu valía, como algo que amenaza la posición que tienes frente a las demás personas o la percepción que tiene el otro de ti, se acabó. No hay manera en que puedas trascender ese error, porque le vas a dar 1001 vueltas y no te va a permitir crecer, sino que al contrario te va a hacer muchísimo más peso, porque viene la culpa y viene el remordimiento. ¿Y cómo hago para dejar la autoexigencia, Julie? ¿Cómo hago para salir de esta situación que hace que todo el tiempo esté pensando constantemente que necesito mejorar y que necesito evitar cometer errores? Pues bien, la primera cosa que puedes hacer para evitar la sobreexigencia o disminuir su impacto es tener un diálogo compasivo contigo mismo. Piensa cómo le hablarías a tu mejor amigo o a un familiar que amas mucho en una situación de error. Cuando tú cometes un error, normalmente viene un montón de conversaciones violentas en tu propia mente. ¿Pero qué te pasa? ¿Eres un tonto? ¿Deberías haberlo hecho mejor? ¿Antes no nos han echado? ¿Mira qué burrada hiciste? Y todos estos pensamientos, uno tras otro, terminan claramente opacando la sensación que tienes de que vales y de que puedes hacer las cosas bien. Piensa, ¿cómo le hablarías a la persona que más amas en este mundo si cometiera un error? ¿Le darías un abrazo? ¿Le dirías te entiendo? Quizá guardarías silencio y esperarías a que esta persona esté preparado para hablar. Si ese es tu comportamiento con los demás, inténtalo contigo. Intenta disminuir toda esa conversación extensa que termina siendo agotadora por un hoy no salió todo como lo esperaba, mañana será mejor. Y cierras el episodio en tu mente, porque el error en ocasiones sucedió hace 8 o 6 horas, pero en tu mente sigues reviviendo la escena, sigues pensando lo que podrías haber hecho mejor, sigues revisando en dónde cometiste más errores y terminas alargando una situación de 2 minutos en un día entero. La segunda cosa que puedes hacer para disminuir la autoexigencia es el autoconocimiento. Conocerte, saber quién eres, saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y ser consciente de ellas. Entonces yo no me exijo a mí misma lo mismo que me exijo en el yoga, a lo mismo que me exigiría en la lucha libre.
A mí la lucha libre no se me da, es que ni siquiera la he practicado ni una vez. ¿Cómo me voy a exigir lo mismo en esa disciplina, en el yoga que ya llevo 2 años practicándolo? No me puedo exigir lo mismo en diferentes aspectos de mi vida porque no tengo las mismas habilidades, capacidades, talentos o experiencias en cada parte de mi vida. No te puedes exigir lo mismo en un trabajo que apenas estás aprendiendo, que estás empezando, que llevas 2 meses, a el trabajo que llevas 5 años. Claramente vas a disminuir tu rendimiento o te vas a sentir perdido o vas a sentir que algo falta, pero es parte del proceso. Espero de todo corazón que este episodio te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte para tener muchísimo más de este contenido y compartirlo con alguna persona a la cual le sea de ayuda. Nos vemos en el próximo episodio de tu podcast y porque primero yo.